hablando con nosotros sin censura, y quien también va a dejar la víbora chillando porque ya está listo para hablar sin censura es el doctor Jesús López Almejo, tu profesor de RI, a quien saludo con mucho gusto. Profe, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Hola, querido Vicente, buenas tardes. Pues aquí contento de estar nuevamente con Sin Censura, listos, como dices, para dejar la víbora chillando. Oye, a ver, dos cosas, porque las dos son controversiales. Empecemos con Estados Unidos. Hablábamos de Estados Unidos con Nancy Flores. ¿Qué implicaciones tiene este anuncio del presidente Joe Biden, del gobierno de Estados Unidos, de que apoyará la suspensión temporal de patentes sobre las vacunas para el COVID-19? Una no muy buena noticia para los que están haciendo muchos millones de dólares con la vacuna contra el COVID-19. Lo vimos en la bolsa de valores, se desplomaron las acciones de las farmacéuticas, pero si lo hubiera hecho Andrés Manuel López Obrador, estuvieran gritando, maldito comunista dictador, pero lo hace el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Jesús. Sí, definitivamente. Mira, me parece que es muy importante. No tiene de socialista nada y tampoco lo tiene de progresista, porque, por ejemplo, ayer, por ejemplo, estaba hablando en mi canal con Mauricio Rodríguez, el chapucero, justamente de esto, de que cuando Biden hace algo, la derecha sale y le aplaude, pero exactamente eso mismo, si lo hace Andrés Manuel López Obrador, dicen que es un comunista y que atenta contra la inversión privada, que atenta contra el emprendurismo y que atenta en contra de la libre empresa. Y te voy a decir por qué no tiene nada de socialista y nada de progresista. Incluso, Vicente, me atrevería yo a desmitificar el hecho de que se diga que tiene algo de humanismo. Estados Unidos se ha comportado como un verdadero acaparador, incumpliendo con todos los acuerdos dentro de la ONU, incumpliendo incluso haciendo incluso que incumplan sus empresas farmacéuticas con contratos previamente establecidos con países como México. A pesar de que México y otros países ya le habían pagado las vacunas, Estados Unidos decretó que primero tenían que pues satisfacer el mercado interno, por llamarle en el término neoliberal al que están acostumbrados, y entonces por esta razón Estados Unidos ya casi vacuna a 250 millones de estadounidenses, mientras que México apenas ha vacunado a 13 o 14 millones y apenas tiene 26 millones de dosis. En ese contexto tú me preguntarás, oye, pero pues sí es padrísimo que haya quitado o que proponga quitar las patentes para que se pueda producir en la India, en México y en otros países, y no solamente sean la mano de obra estadounidense la que fabrique por el tema de la patente. Ya vimos que Angela Merkel, la canciller alemana, dijo, nosotros no estamos de acuerdo, porque tiene farmacéuticas importantes Alemania, pero tú te preguntarás, pues razón de más para decir que Joe Biden sí es socialista y sí está haciendo algo de progreso, de humanismo, porque, bueno, la razón por la cual yo digo que no, es porque cuando ellos hacen estudios actuariales y evalúan qué sale más caro, Vicente, si mantener a la gente enferma para poderle vender con el tema de la pandemia, aunque otras economías se caigan, o sacrificar, porque además lo especifican bastante en este anuncio que hacen a media semana, que solamente sea temporalmente. Y al hacerlo únicamente temporalmente, quieren paliar como sea la pandemia, porque ya se dieron cuenta que las economías completamente derrotadas no tuvieron la capacidad para pues salir adelante en un tiempo relativamente prudente. Y como estamos en un contexto de interdependencia compleja, en donde lo que le pase a una economía grande le puede afectar a todos los demás, prácticamente hicieron un análisis actuarial de costo-beneficio y le sale más barato, Vicente, liberar las patentes temporalmente y además con eso poder negociar en el marco de la Organización Mundial de la Salud su propio liderazgo y además cortar de tajo la buena imagen que han desarrollado China y Rusia, sus principales enemigos en el campo militar y en el campo comercial, con la diplomacia de la salud. Entonces Joe Biden dice, aquí matamos varios pájaros de un tiro, por lo menos 5. Le demostramos a la Organización Mundial de la Salud quién es el líder. Número 2, ayudamos a acabar con la pandemia porque nos está acabando nuestra economía y realmente lo que les importa es reactivar la economía, pero necesitan a gente sana. En tercer lugar, necesitan acabar con la imagen de Rusia y de China como benevolentes en el contexto de pandemia. Y quinto,
necesitan volver a mejorar su imagen, porque en Estados Unidos hay dos tesis, Vicente: el ser hegemonía, y a eso no quieren renunciar ni Joe Biden, por eso dice estamos de regreso, pero está la teoría de los halcones del uso del hard power, del poder duro, para retomar la hegemonía, y es la que no les ha funcionado ni en Irán, ni en Afganistán, ni en Yemen, ni en Palestina, ni en Siria. Pero también está la que decía de Hillary Clinton, del smart power o el soft power, que es el poder suave, a través de lo que decía, Joseph Nye Jr. decía, a través de hacer que los demás reconozcan en Estados Unidos un liderazgo natural para intentar ser como él y para intentar congraciarse con la potencia. Entonces, Estados Unidos está intentando en este contexto la estrategia del smart power, cómo utilizas tu poder inteligente, tu poder suave, para recuperar tu liderazgo, que por la vía armada únicamente, pues nada más no has conseguido, y además has empeorado tu imagen. Pero es una medida bastante neoliberal, y a las pruebas me remito. Oye, profe, ya que me hablabas de Mauricio Rodríguez, el chapucero, le mando saludos a los dos chapuceros que andan muy activos, a Nacho y a Mauricio. Aunque tengamos visiones diferentes, siempre es importante reconocer la labor de los comunicadores independientes y a todos los colegas que hacen su luchita desde las diferentes trincheras, como tu profe de RI en su canal de YouTube. Oye, profe, hablemos de Colombia. Dicen que el neoliberalismo no se va a ir pacíficamente. Colombia en llamas, escriben algunos colegas en diferentes medios de comunicación, en muy pocos, por cierto. Y bueno, el neoliberalismo en todo su esplendor allá en Colombia, con esta represión de la que no dice nada Almagro, ¿no? De la OEA. Y bueno, pues creo que estoy muy nervioso, como diría Ramiro Padilla Tondo, nuestro amigo, miembro de la familia Sin Censura. Estoy muy nervioso porque será cuestión de horas que anuncien un concierto por la paz, Shakira, Juanes, Carlos Vives en la frontera con Venezuela, un concierto por la paz. Nótese mi sarcasmo, profe. Pues mira, estimado Vicente, Colombia, Joe Biden ahorita está haciendo la cara suave del neoliberalismo. Es decir, que el Estado brinde seguridad para que la libre empresa pueda operar. Pero vimos con esta intentona de decir al mundo, nosotros vamos a expandir la vacuna para que todo el mundo se vacune y salir pronto de esto. Decíamos que la única intención que tiene es que la economía se recupere, para que lo que se ha caído también en Estados Unidos, siendo Estados Unidos un país súper endeudado, se vaya para arriba. Entonces es una medida fría y calculadora que le intenta impactar a su dinero. Por otro lado, en el caso de Colombia, Colombia es una de las etapas y de las caras más feas del neoliberalismo: violenta, agresiva, represora, inhumana. Cada uno de estos conceptos no son sinónimos, son diferentes facetas. ¿Por qué inhumano? Un país, Vicente, que creció en 2020 a menos 6.8%, un país que perdió 4.1 millones de empleos, un país en donde el 19% de las familias no tienen nada ni en qué caerse muertas y menos para ahorrar, un país en donde el salario mínimo es de $234, estamos hablando como de unos 4,700 pesos mensuales, que no le ajustan para nada porque Colombia todavía es un poquito más caro que México, que la vida en México. Un país en donde además se perdieron 500,000 empleos que un año antes habían aperturado bajo este concepto neoliberal del emprendurismo, y que además desde el año 2019, Vicente, también ya se había dado esta intentona de meter una reforma tributaria. No solamente es insensible, inhumano, insensato, que con la pandemia se hubiera colapsado y hubiera crecido la pobreza hasta un 27%, sino que además en ese contexto el gobierno represor, derechista, inhumano, antidemocrático de Iván Duque, que además es el títere de Álvaro Uribe Vélez, es decir, te lo pongo así para que la gente nos siga y más o menos tengamos un margen de comparación. Si pudiéramos compararlo con México, Álvaro Uribe literal sería el Felipe Calderón mexicano, y el Iván Duque, tonto,
que vende la fama de guapo, con su copetito, de ser muy jovial, sería Enrique Peña Nieto, la continuación del modelo de Uribe, con una carita de tonto y que hace cada pifia en los medios de comunicación como respira. Pero bajo esa carita, bajo ese copetito y bajo esos cachetitos de Porky, porque aquí le dicen a Iván Duque, se esconde una élite rapaz muy, muy desagradable, Vicente, porque yo ya les mencioné indicadores que ustedes pueden incluso contrastar en las fuentes oficiales de los organismos internacionales y del mismo gobierno colombiano, porque bueno, tú sabes que nos gusta hablar con los pelos de la burra en la mano. En ese contexto, recuperan la reforma tributaria que querían meterles en 2019. Y 2019 lo que salvó a Colombia de esta crisis que solamente se prolongó, que solamente se esperó mientras pasó el año de la pandemia, el 2020 o el inicio, porque no sabemos hasta dónde llegue en nuestros países de América Latina, la vuelven a meter justamente, Vicente, en un momento, fíjate este número, en el que se están muriendo entre 510 y 550 personas todos los días de COVID, en donde se están contagiando 20,000 colombianos de COVID al día, ya ni siquiera al mes, y en donde hay ya 3 millones de colombianos oficialmente registrados con COVID en el acumulado de 50 millones de habitantes que son. Entonces te meten la reforma tributaria, que sería un impuesto a servicios básicos, a luz, agua, alimentos, servicios educativos, aunque digan ellos que quieren copiar el modelo mexicano de la gratuidad educativa, y también hasta por morirte te quieren cobrar impuestos. ¿A quién se le ocurre? Es insensato, es imprudente y es aparentemente estúpido, pero ahí te va. El tema es que es más maquiavélico de lo que parece, porque ya, por lo menos desde hace 2 o 3 años, el ejército colombiano presiona primero al gobierno de Santos, a Juan Manuel Santos, que los ignoró un poco porque quería la paz con las FARC, pero luego empezó a tratar de cercar a Iván Duque, a quien por cierto dicen que está completamente aislado, y esto lo dice el mismo Gustavo Petro, que sería el AMLO colombiano, el líder más importante de la izquierda. Fíjate la geopolítica ideológica, incluso cómo juega un papel importante. Petro dice, es que Iván Duque es, pues te decía yo, como Peña Nieto, dice, está aislado, no tiene idea de nada, pero está secuestrado por una élite militarista, derechista, fascista, que quiere el conflicto sí o sí, y por eso en el momento más imprudente de la vida colombiana, de la vida pública colombiana, en el momento de catarsis económica y crítica, financiera, comercial, laboral, por el COVID-19, y además con un problema real de salud, que fíjate también esto, en unos días vamos a empezar a ver en Colombia lo que vimos en la India y lo que estamos viendo en Brasil, porque esas manifestaciones tan grandes, tan enormes, tan concurridas en Pereira, en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, en las principales ciudades colombianas, en Cali principalmente, pues vemos a la gente sin distancia social, sin cubrebocas, abrazados, hacinados, y luego vemos las persecuciones de las policías. Bueno, vamos a ver un repunte y un rebrote de esto. Pero entonces yo te decía la cúpula militar. Entonces meten un punto de choque, un punto de conflicto, a sabiendas de que también hay grupos del narcotráfico y de paramilitares en Colombia que viven y se alimentan del conflicto. Entonces el ejército colombiano, la cúpula militar, estaba cabildeando ante el Congreso, ante el Senado colombiano, la compra de armas a Israel hasta por 4,000 millones de dólares. Entonces con esta reforma tributaria se iban a recaudar 6,300 millones de dólares, pero la milicia insiste en que tienen que modernizar su equipo de combate, sus armamentos, sus tanques de guerra, etcétera, etcétera, porque dicen que los que tienen ya son muy obsoletos, a pesar de que se conoce que en la región, en Sudamérica, Colombia tiene uno de los ejércitos pues de mayor capacidad bélica. Entonces, cuando yo te digo, cuando yo sostengo aquí públicamente que el caso colombiano es una de las etapas más cínicas, más rudas, más inhumanas, más vulgares y más grotescas del neoliberalismo, tiene que ver con eso, porque cuando saben que le presionan a la gente que de por sí le han tenido la rodilla en el cuello, asesinándoles activistas, asesinando profesores,
asesinando opositores políticos, sobre todo de izquierda, en un país en donde siempre ha gobernado la derecha, te habla muchísimo de qué se trata el neoliberalismo en su etapa más cruenta, Vicente. Pues siempre interesante escuchar el análisis que haces desde tu trinchera de relaciones internacionales. Profe, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te respalde en redes? Muchísimas gracias, querido Vicente. Oye, y a pesar de que es la cara más grotesca, los panistas que se fueron a manifestar al tema venezolano no han dicho ni pío. Lo que los pinta de cuerpo y alma, de cuerpo entero, y te habla de la hipocresía y del desprecio que sienten por los pueblos en el mundo. No solamente desprecian al pueblo mexicano, sino también a pueblos como el colombiano. Dicho lo anterior, te agradezco por el espacio y quiero invitar a toda la gente a que se suscriba al canal de tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y todas las noches, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, damos clases gratuitas y les ponemos material gratuito también en formato PDF en la descripción de cada video. Clases de geopolítica, relaciones internacionales y bueno, pues análisis también de prospectiva. Así que, pues muchas gracias y los esperamos con tu profe de RI, Vicente. Te mando un abrazo, el doctor Jesús López Almejo hablando con nosotros sin censura.